Buenas tardes. La carrera de Ingeniería Comercial, sede Santiago, de la Facultad de Administración y Negocio de la Universidad Autónoma de Chile, le da la bienvenida a la charla El futuro del talento y la transformación digital en recursos humanos. A continuación, iniciaremos la jornada presentando a los expositores doctora Ninochka Faye y máster David Naranjo. Pueden dejar sus consultas en el chat, las cuales serán visualizadas al finalizar la jornada. Además, se les entregará una encuesta de satisfacción que agradecemos puedan responder. Bienvenidos entonces a la charla sobre transformación digital. Inicio yo, ¿cierto, Lili? ¿Está bien? Bien. Denme un segundo, por favor. Bien. ¿Se ve y se escucha? Perfecto. Bien. Estamos bien. Ok. Bueno, me presento, yo soy David Naranjo. Yo soy académico de varias universidades y estoy acá en la Universidad Autónoma hace 9 años, así que es como mi casa también. Llevo un rato largo por acá. Así que lo primero es agradecer a René, a Lili, a USEC por invitarnos a dar esta charla, y también agradecer a la doctora Faye por acompañarnos hoy día en la charla, y a los que están presentes también. Lo que vamos a hablar hoy normalmente se observa como una teorización que se llama el futuro del trabajo, el futuro del recurso humano, el futuro del talento, tiene una serie de nombres, pero empieza a teorizarse de esto por ahí por el 2011. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día principalmente es el presente del trabajo. Las teorizaciones normalmente están pensadas por ahí desde 2011 hasta el 2029. Entonces, lo que vamos a estar viendo son temáticas que son realmente actuales. Y la idea es que después puedan hacer todas las preguntas porque es un poco intensa, un poco rápida, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver principalmente los discursos sobre el futuro del trabajo, que tiene que ver con una encuesta de Gartner, que se hizo cerca de 12.000 personas que trabajan en el área, y salieron resultados importantes. Solamente vamos a revisar los 3 primordiales, ¿no? Posteriormente, las nuevas tendencias de recursos humanos, qué está pasando con ello ahora, y finalmente las nuevas competencias de las personas que van a entrar a trabajar o que se están buscando. ¿Cuáles son los discursos de recursos humanos, o qué significan los discursos de recursos humanos? O sobre el trabajo, o sobre el talento, como quieran llamarle. Son principalmente las cosas que las personas respondieron a esta encuesta. O sea, qué cosas dijeron cuando se les preguntó sobre esta encuesta. Los 3 primeros puntos son bien interesantes, son los que me interesa analizar porque responden varias preguntas. Las respuestas más recurrentes son las 3 que vemos acá, ¿cierto? Y nos vamos a encargar de despejar algunos mitos y de confirmar algunas cosas, ¿cierto? La primera es que la gente, cuando le preguntan qué creen que va a pasar con el trabajo en los próximos 5 o 10 años, la gente dice, vamos a perder el empleo. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías y hay un cambio en la forma de trabajar. Esa es la primera pérdida de seguridad, que cuando se analiza como más teóricamente es como la pérdida de la seguridad ontológica, que significa principalmente que el día tal cual lo conocemos, o el mundo tal cual lo conocemos hoy, sea muy diferente mañana. Por lo tanto, si es muy diferente mañana, para nosotros va a ser altamente más estresante. Nos pudimos dar cuenta de eso con la pandemia, por ejemplo, ¿cierto? Que de un día para otro nos cambió el mundo completamente. Y la pérdida de seguridad ontológica también se vincula con clima y con un montón de temas que da para otra charla, ¿no? El segundo tema que aparece es la velocidad abrumante de los cambios. La gente dice, sí, queremos los cambios, pero pareciera ser que son muy rápidos, y esta vez están siendo cada vez más rápidos que la vez anterior. Entonces también hay otro temor. Y el tercero es más optimista. La gente piensa que el trabajo se va a transformar, y que el trabajo, si bien no va como lo conocemos, se va a transformar. A partir de estas 3 variables que aparecieron, vamos a hacer algunas observaciones. Lo primero que se dice es la pérdida del empleo. Si se dan cuenta, la tecnología toda la vida ha asustado, ¿cierto? Toda la vida nos ha interpelado como una amenaza, por decirlo de cierta forma. Sin embargo, cuando uno mira cualquiera de las revoluciones industriales, existe un cambio tecnológico, y un cambio tecnológico que impacta derechamente en el mercado, construye un nuevo mercado. Por eso no todos los cambios tecnológicos pertenecen o se denominan revolución industrial, ¿cierto? Cuando se genera
o cuando se instala la generación a vapor, la gente pensaba, ok, mis trabajos de carga o mis trabajos de transporte de materias van a desaparecer. Sin embargo, no desaparecieron. ¿Por qué? Porque hubo gente que tuvo que dedicarse a ferrocarriles, etc. Y además fue mucho más productivo. Lo que se producía en un día, o sea, lo que se producía en una semana, se empezó a producir en un día. Y los viajes que antes eran inmensos y muy largos empezaron a ser mucho más cortos. Por lo tanto, un pequeño mercado se transformó en un mercado enorme. Por lo tanto, creció inicialmente desaparecieron algunos cargos, pero crecieron otros. Los que se adaptaron o los que fueron capaces de tomar nuevas herramientas para adaptarse a este cambio tecnológico fueron los que mejor les fue finalmente, ¿no? Después de la segunda revolución pasa lo mismo, aparece la producción en cadena, la gente cree que va a perder sus trabajos, sin embargo pasamos de, no sé, hacer un auto a hacer 100 al día, por lo tanto se crea una gran industria y una industria que genera muchísimo más empleo de los que se pierde. Además, cuando hablamos de la segunda revolución industrial siempre dejamos de lado un factor importante que es como la accesibilidad a la luz eléctrica en las organizaciones, que genera un cambio que uno puede pensar que es bueno o malo, pero lo que genera es que se puede producir de noche, por lo tanto también genera un mercado muy grande que antes no se tenía, ¿cierto? Que no se toma en consideración. En la tercera revolución industrial y la cuarta, que yo siento que de cierta forma transitan en el día de hoy, que la estamos viviendo de cierta forma, en la tercera, básicamente, la automatización fue nuestro gran terror. O sea, la automatización, los robots van a ocupar todas las plantas o van a ocupar todas las bodegas, etcétera. Incluso uno la puede ver en los software. Sin embargo, lo que ocurre es que los ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Amazon, ¿no? Que crece mucho y que crece un nuevo mercado y crece una nueva forma de negocio. Y ahora estamos transitando la cuarta generación, o sea, la cuarta revolución industrial, que si bien el puntapié inicial podríamos decir que se da con las nuevas formas de comunicación vía Internet, hay otros factores que la marcan, como el Big Data, básicamente el Internet de las cosas, los sistemas industrializados, y también, como la estamos transitando los miedos de la pérdida de empleo. La buena noticia es que al parecer toda la revolución industrial y esta también, lo que hace es que las personas tengan que modificar sus competencias, pero el empleo en general tiende a crecer, ¿ya? Disminuyen algunos tipos de trabajo y desaparecen, pero aparecen otros trabajos que ni siquiera nos imaginábamos, y ahí los vamos a poder revisar. Por lo tanto, una amenaza medianamente infundada, pero se entiende desde el punto de la seguridad ontológica, que cada vez que te cambian el tablero, te cambian el panorama, probablemente tenga ciertos niveles de inseguridad. Y la gente decía como segundo punto, la velocidad del cambio me abruma, ¿cierto? La velocidad del cambio es tan grande que parecería ser que me voy a quedar abajo. No es del todo mentira, pero no es algo que nos viene pasando ahora. Si nosotros miramos las tecnologías más iniciales, como la producción de la piedra, que es principalmente hacer un hoyito a una piedra o talar una punta para cazar a un animal, o hacer un hoyito para hacer un vaso, nos demoramos 3 millones de años en hacer ese avance tecnológico, ¿cierto? En manipular el fuego, ¿cierto? Para cocinar, para tener luz, para calentar, etc. Nos demoramos 750.000 años. Después, en la domesticación de animales, que nos convierte más bien en pueblos más estables, principalmente, en polis más estables, etc., nos demoramos 100.000 años, ¿cierto? Y quizás en la tecnología más importante humana, que es como la producción de información y lenguaje inicial, nos demoramos 40.000 años. ¿Qué significa esto? Que esta queja, por decirla entre comillas, o este dolor que es que las personas dicen, sí, efectivamente el mundo está cambiando, pero esta vez está cambiando más rápido que nunca, parecía ser que no están así, porque si nos fijamos en los años que nos demoramos en pasar de una tecnología a otra, cada tecnología fue exponencialmente más acelerada que la anterior. O sea, pasamos de una tecnología mínima, de hacer un hoyito, una piedra, a producir un lenguaje que hasta el día de hoy nos diferencia totalmente de los animales. El cambio de la velocidad fue exponencial. O sea, la velocidad siempre es más rápida y tenemos que tener considerado que eso siempre ha sido así. Aparece en todos los discursos de las revoluciones industriales también. Y acá si miramos como una línea del tiempo como familiar, nos podemos dar cuenta que el paso de una tecnología básica como la radio, de la radio inicial, a la televisión en blanco y negro, nos demoramos 40 años. O sea, nos demoramos muy poco.
Y de la televisión al computador, a un computador en casa, que antes era una gran máquina, nos demoramos 20 años, o sea, la mitad. Y de tener un computador a tener internet, nos demoramos casi 15, entre 12 y 15 años se establece, ¿cierto? Y esto ya es una revolución, básicamente, ¿no? Y en tener la internet, a llegar a tenerla en un computador de primera generación o de alta tecnología en la mano, nos demoramos otros 10 años más. O sea, no, el avance ha sido abrupto, rápido, súper desafiante, y va a seguir siendo así. El cambio es rápido y parecería ser que entre más conocimiento tenemos, más rápido es el cambio. Y otra cosa que hay que pensar es que los cambios no vienen solos. Los cambios, al igual que el trabajo, son productos sociales. Por lo tanto, no aparece la internet porque hubo por arte de magia, ¿no? Aparece porque hay alguien o un grupo de personas o una necesidad social que instala esta idea de que es una necesidad. Y cuando se instala esta idea que es una necesidad, se ponen a trabajar montones de gente y aparecen las tecnologías aceleradísimamente, como está pasando hasta ahora. Pero no hay que entender la tecnología como un enemigo, sino que la tecnología viene a solucionar un problema humano y social. O acelerarlo, ¿cierto? Acá hay otro ejemplo de lo rápido que vamos. Es que este ejemplo hace rato ya caducó en el mundo porque no aparece Spotify. Así que, sorry por mi ejemplo desactualizado. Siempre prometo que lo voy a cambiar. Por ejemplo, mi abuelo puede haber escuchado Vitrola, ¿cierto? 70 años atrás. Mi papá los discos. Yo probablemente escuché cassette y migré a los CDs, que tampoco aparecen, pero sí, sirve este ejemplo. Y un niño de 2 años tiene la mayor calidad de tecnología musical en su mano y puede tener 1000 canciones en un iPad, ¿cierto? Y ahora con Spotify tiene toda la música del mundo a un par de clics por un precio más barato de lo que era un CD, ¿no? Entonces, ¿por qué le muestro esto? Y le mostré lo anterior y le mostré 2 tipos de tecnología, porque quiero decir que en todas las tecnologías y en todos los ámbitos la tecnología ha cambiado, pero radicalmente. Y hay que estar preparados porque todos vamos a tener que adaptarnos a los cambios. En teoría, cuando uno estudia como las teorías del cambio o las teorías de los cambios organizacionales, al parecer todos vamos a tener que enfrentarnos al menos a 6 cambios radicales. Yo me atrevería a decir que van a ser más en el caso de las generaciones actuales y probablemente de las generaciones como la mía, que ya no hemos enfrentado varios cambios, ¿no? En mi caso, desde estudiar con una biblioteca hasta estudiar con internet, etc., ¿no? Ya he tenido varios cambios radicales. Ok, entonces claro que el cambio es radical. Cuando nos ponemos a mirar a Henning, nos dice, mira, aquí pasó algo raro y que sí es diferenciador con la historia de la tecnología. Lo raro es que el 2015 le perdimos la velocidad a la tecnología. Entonces antes nosotros como áreas de capacitación o como organizaciones de educación estábamos preparados por salir una nueva tecnología, poder capacitar para nivelar esa tecnología. En 2015 la tecnología avanza tan rápido que tú no alcanzas a capacitar cuando ya la tecnología cambió. ¿Ya? Entonces se genera una brecha que se empieza a generar en el 2015. ¿Qué es lo que hacen universidades con gente inteligente, con gente proactiva e investigadora? Se empiezan a preparar para lo que viene. Por ejemplo, el MIT lo que hace es decir, ok, saber de algoritmos en 10 años más no va a ser una competencia que voy a tener que estudiar en la universidad. Así que, ¿por qué no hacemos un programa para los niños para que puedan aprender gratuitamente? Y genera lo que es el Scratch. Y si pueden meterse, véanlo, que es básicamente un gatito que tú puedes hacer mover, hablar y hacer una suerte de video en la pantalla, todo con una lógica de algoritmo, para que los niños entiendan la lógica de los algoritmos. Porque además instala la idea de que no va a ser necesario que tú sepas programarlo, sino que vas a tener que entender cómo funciona un algoritmo, como la utilidad, cómo comprenderlo. ¿Qué es lo que nos dice las investigaciones? McKinsey, por ejemplo, en el texto del futuro de las organizaciones del 2017, apunta hacia el 2029, como la mayoría de estos teóricos, y dice que entre 75 y 375 millones de personas tienen que cambiar de trabajo, o tendrán que cambiar de trabajo, y aprender nuevos conocimientos, habilidades en los próximos 12 años. Suena abrumante, suena alarmante, sin embargo acá no dice van a perder su trabajo, ¿cierto? Dice tendrán que cambiar de trabajo. Por lo tanto, la idea de todos los artículos, de todas las investigaciones, es que parece que el mundo está cambiando y que el paradigma que teníamos de cultura del conocimiento cambia, y que el paradigma que teníamos de que la información que aprendíamos en la universidad no iba a servir para toda la vida, a repetir lo mismo, cambia y parece que se vuelve algo obsoleto. Si le apuntan
a 75 millones de personas, que es el número más bajo, ya es un número grande. Entonces, esto lo único que nos dice, esto y lo que veíamos anteriormente, es que tenemos que adaptarnos a un cambio. La resistencia al cambio va a ser un enemigo importante, ¿no? ¿Por qué los trabajos ya no van a ser lineales? La probabilidad de que, si usted tiene un hijo de 1 año y proyecte qué va a estar haciendo a los 45 años, que en teoría es el pic laboral cuando se hace los análisis, es muy difícil que no acierte. Y probablemente para mi mamá fue más sencillo, probablemente existían menos carreras, era un ámbito más tradicional, pareciese ser que con el cambio de paradigma los trabajos se vuelven no lineales y a mí ya se me escaparon algunas, ¿ya? Aquí se puede mostrar las que se me escaparon. Pero bueno, lo que dice es que las áreas que más están creciendo ahora, y que me interesa mostrar, son el área de la tercera y cuarta edad instalada en las organizaciones. Los análisis o los estudios que hace Melamed dice que de aquí al 2029 la probabilidad de que las empresas tengan muchas personas de tercera y cuarta edad trabajando y que sean una suerte de freelance 2.0, que no trabajen todos los días, que sean caros, que sean muy capacitados, es muy alta, ¿no? Entendiendo que estamos en un periodo de la historia donde hay más personas de 65 años que de 6. La fuerza laboral es acotada, ¿no? La tecnología, ¿para qué lo vamos a hablar? O sea, la tecnología es algo que, por donde estamos viendo, yo creo que acá incluso se queda corto en colocarla como en un cuarto lugar. La construcción, que es un tema en sí mismo, principalmente con las impresoras 3D, la Internet de las cosas, podríamos estar hablando 2 horas y media sobre este tema, por eso no lo apunté. Y siempre ha aparecido como en los trabajos que van a crecer. Como cuando uno mira la revolución industrial o los cambios de trabajo, siempre aparece, no es una novedad. Pero ahora va a ser bastante más drástico, ¿no? Y las energías renovables, que si bien no es un tema nuevo, es de las pocas veces que aparecen tan arriba en el tipo de trabajos que van a crecer. Yo les decía que el trabajo es lineal y que es muy difícil que uno pueda adivinar lo que va a estar haciendo nuestro hijo de 1 año a sus 45 años. A mí ya me pasó. Acá estoy, la parte izquierda, cuando yo iba a la universidad, ¿no? Cuando yo iba a la universidad nunca podría haber pensado que iba a ser experto en criptomonedas porque no existían las criptomonedas, ¿cierto? Nunca hubiese pensado que iba a poder ser influencer, porque no existían y nunca se me pasó por la cabeza que a alguien le iban a pagar por hablar contenidos entretenidos o profundos, no sé, desconozco mucho el tema, pero no se imaginaba que por trabajar en YouTube y ese tipo de cosas te iban a pagar, ¿no? O piloto de dron, no existían los drones, era un sueño que podías haber salido en los supersónicos en ese tiempo, y se me cayó el carnet en esa frase. O community manager, que alguien te pagara por administrar las redes, ¿cierto? Todos los cargos que están a la derecha, todos los trabajos que están a la izquierda, son trabajos que ya existen. Científico de datos, diseñador 3D, programador, desarrollador de apps. Yo no podría haber sido porque no había smartphone cuando iba a la universidad. Gerente de sustentabilidad, creador de videojuegos o profesor de Zumba, porque no existía. Ya no existe una línea, ya el camino no es recto, ¿cierto? Ya parece que mi carrera, yo soy psicólogo, ha tenido que ir agregando competencias, habilidades o formas de ver las cosas para poder obtener trabajo o para poder mantenerme vigente en el trabajo. Solo el hecho de haber ido de la universidad no fue suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantean? Que para el 2029, ya que las teorías están hechas, deberían existir todos estos cargos que están a la derecha. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar, detective de datos ya existe. Por ejemplo, si te roban en tu cuenta del banco, ya pueden seguir ese rastro. Director de cartera genómica también existe. Sastre digital también existe. Agente de datos personales también existe. Sherpa de tienda virtual lo ocupamos todos los días con estos corner shop, etcétera, ¿no? Entonces, al parecer, la mayoría, Walker y Talker también existe. Y consejero de compromisos de fitness. Bien, y probablemente ya todos estos cargos que estaban, o trabajos que estaban establecidos para el 2029, ya existen. Parece que fueron un poco conservadores con sus especulaciones, o el mundo cambió muy rápido. Yo creo que hay un poco de las dos, ¿cierto? Para no equivocarse. Pero esto a mí ya me impresiona porque cuando yo leía la lámina esta lámina, cuando la hice, trataba de explicarla posteriormente, y al mirar el mundo me di cuenta que hasta en mi caso, me pasó que ya se me fue de las manos cosas que yo podía haber esperado derecho, ¿no? Imagínense lo que va a pasar también con sus hijos o con la
generaciones que vienen. ¿Qué está pasando con el trabajo? Puse 3 grandes puntos, ¿cierto? Uno, el teletrabajo, que llegó ¿cómo decirlo? Llegó sin marcha blanca, ¿cierto? De un día para otro nos vimos envueltos en esto y tuvimos que adquirir formal e informalmente habilidades digitales. Los profes también lo tuvimos que hacer, la gente de sus trabajos también lo tuvo que hacer, y el trabajo finalmente termina siendo una buena herramienta, ¿cierto? Un trabajo que es moderno, que es inclusivo, que congestiona la ciudad, que al parecer podría tornarse más sustentable si se hacen algunos cambios. Evidentemente hay algunos problemas de liderazgo aún y algunos problemas de regulación aún, a pesar de que se están haciendo los esfuerzos. ¿Por qué digo que se consolida? Porque ya hay empresas como el Deutsche Bank o Facebook o Twitter que declararon que ellos ya no van a volver a un trabajo presencial, que el trabajo como lugar pareciera ser que va a cambiar. Y después lo vamos a ver por la forma de los nuevos trabajadores que plantea Moravec, y que habla mucho de esto, de como el trabajo no como un lugar. Si me preguntan si el teletrabajo se va a mantener, yo creo que efectivamente al menos vamos a mantener una metodología híbrida según las teorías, y las empresas que ya están más familiarizadas se van a quedar en esto, ¿no? ¿Bien? Aparte, siendo práctico, también tiene una disminución de costos operacionales, ¿cierto? Los otros son la inteligencia artificial, Big Data, Deep Learning, etcétera, donde ya se está trabajando con ellas, a pesar de que se veía como que era el futuro del universo. Con Watson, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace Watson? Lo que hace es, se instalan las cámaras de los médicos de diagnóstico de los hospitales públicos en Inglaterra, y Watson empieza a ver diagnósticos, este software de inteligencia artificial, o de Deep Learning, que el Deep Learning es un tipo de inteligencia artificial que es capaz de aprender de esta observación de distintos algoritmos, etc. No es un algoritmo cuadrado que solamente tienes que meterle datos, sino que va aprendiendo de datos. ¿Y qué es lo que ha hecho Watson? Se graduó de médico. Cuando le toman la prueba que le toman a los médicos egresados, fue capaz de pasarla. Entonces, imagínense lo que va a pasar con Watson, que ya existe en Inglaterra. Lo que va a hacer es, imagínense en Chile, si lo pudieses colocar en municipalidades para dar diagnósticos iniciales, como cuando está resfriado, ya descongestionaría un montón los hospitales, y eso está sucediendo. Y la teoría decía que los cargos que primero iban a diluirse eran los cargos más operativos, ¿cierto? Pero acá estamos hablando de un cargo médico diagnóstico. Y el segundo paso que ha dado Watson es a Watson legal, que tú le dices quiero hacer un negocio, o un supermercado, o no sé, lo que sea, y te dice efectivamente los pasos que tienes que seguir, dónde, más o menos cuánto te va a costar, etc. Y lo otro es la automatización, que también la vemos como lejos. Acá está Otto, que es el camión de Budweiser, que fue de los primeros camiones que empezó a transportar cerveza como parte de la logística de transporte de Budweiser. Ya ha tenido 0 accidentes, ha sido muy exacto con los tiempos en que llega, ya que mide la velocidad, el viento, la distancia, la congestión, la calidad del pavimento. Entonces ha sido un aporte tremendo. Sin embargo, si nos vamos, no cree que esto está muy lejos. Primero, el teletrabajo está. Segundo, parte de la gerencia de Watson había un chileno, y en el tema de la automatización de la conducción, que es otro trabajo que tiende a desaparición, en Chile tenemos la mayor flota de camiones mineros sin conductor. Así que no es un tema ajeno. Todos los temas que estamos viendo son temas que suceden, que están sucediendo acá. Parece el futuro del trabajo, pero debería llamarse el presente del trabajo. Y acá está como una línea que me gusta explicar a mí cómo ha pasado la especulación del futuro del trabajo, del talento, cómo ha avanzado, ¿cierto? Partimos diciendo, tienes que cambiar tus competencias, o es bueno que te actualices. ¿Por qué? Porque cualquier trabajo que uno pueda escribir en una lista, pareciera ser que va a ser reemplazable por una inteligencia artificial menor, o quizás por un algoritmo, ¿cierto? Partimos con ese discurso. Ese discurso se manifiesta, o se consolida, o se prueba cuando Deep Blue, que es un programa que se instala en un computador, que es un algoritmo principalmente de IBM, le gana al campeón mundial de ajedrez. ¿Y por qué digo que se consolida en ese minuto ese discurso? Porque cuando le gana, lo que hacen es meter todas las jugadas del ajedrez en un computador que procesaba más rápido que una persona. Entonces eran jugadas limitadas dentro de un software. Con eso le pudo ganar a Kasparov. Paso siguiente, eso ya pasó, eso fue. Paso siguiente, Google
lo que hace es crear AlphaGo, y lo que dice es, yo no le voy a ganar al ajedrez que tiene piezas limitadas, le voy a ganar a la dama china, que no tiene movidas limitadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a utilizar la tecnología del Deep Learning que yo les decía, hace que esta inteligencia de Deep Learning, esta inteligencia artificial empieza a aprender jugadas con muchas personas del juego de la dama. En minutos sienten que están preparados y la ponen a jugar con Lee Sedol y le ganan. Esta es la misma tecnología que se utilizó en Watson para que pueda hacer diagnósticos médicos. Si se dan cuenta, hemos avanzado un montón en muy poquito tiempo. Cuando tenemos nuevos tipos de trabajo, cuando tenemos nuevas formas de ejecutar el trabajo, aparecen nuevos trabajadores, ¿cierto? O nuevas necesidades de trabajadores. Y hay dos grandes teorías que a mí me parecen interesantes, que son las de los Nomad y la de los centauros, ¿cierto? La de los Nomad me interesa porque también estaba pensada el 2019, pero, o sea, el 2029, pero el 2020 se hace una muestra, se toma una muestra en España, y los resultados son interesantes. Moravec, que es el que plantea esta teoría, dice que los nomads son personas o profesionales que ya no trabajan para una sola empresa, sino que trabajan freelance para muchas empresas, que hacen distintos trabajos, tal vez distintas áreas. Un ejemplo es, por ejemplo, en Alemania se hizo un auto para familiar, donde toda la carrocería la hizo una marca de auto, pero la parte de atrás de los asientos la hizo una marca de juguete porque eran los que más sabían de niños. Entonces parecía ser que el conocimiento específico y capaz de resolver problemas nuevos va a estar muy valorado. Se trata de explicar como los freelance 2.0, ¿cierto? Que son personas que no quieren estar atadas a una organización, que su renta es mayor variable que fija, o sea, cambia el escenario de las remuneraciones también. Y estos nomads, al parecer, son altamente preparados, pero también construyen una jerarquía, una red de trabajo que tienen que construirle a ellas, que en el trabajo, cuando uno iba al lugar físico, estaba establecido y no tenía que moverse principalmente, ¿ya? Moravec decía que para el 2029 el 40% de las personas iba a trabajar en esto, era como cerca del 40%. Cuando se hace la investigación en el 2020 en España, se encuentra con que sobre el 60% de las personas que llevaban entre 1 y 5 años de trabajo ya trabajaban en modalidad Nomad. O sea, parecía ser que acertó, ¿cierto? Él habla de que la sociedad es líquida y que el trabajo es líquido, por lo tanto es tan variable que si tú no estás preparado para trabajar en distintas cosas con distintas personas y en distintos proyectos, probablemente te quedes un poco abajo. Esos son los Nomad. Y los centauros parten de que cuando le ganan al campeón mundial Kasparov, queda un poco picado con haber perdido y desaparece como 10 años y aparece con un nuevo juego que es el ajedrez centauro, que es el ajedrez con la máquina al lado para ir revisando jugadas. Lo que dice la teoría de Vilinsky sobre centauros es que las personas ya no van a ser las personas versus las máquinas, sino trabajar derechamente con las máquinas porque es más productivo, porque te facilita el trabajo, y porque puedes eliminar trabajo rutinario como lo hace un robot que ya construyó Tesla, que lo que está haciendo es tratar de solucionarte los problemas rutinarios, que son los que finalmente más terminan agotando y generando enfermedades como burnout, etc., ¿no? Que también da para otra presentación las nuevas enfermedades laborales, un tema que me gusta mucho. ¿Qué está pasando en recursos humanos? Primero, la transformación digital, hay que tenerlo claro que eso está pasando sí o sí, es el ahora. Automatización de procesos, automatización de planillas, etc. Inteligencia artificial que te permite analíticas de datos, que te entregan información mucho más enriquecedora para la toma de decisiones. Trabajo con realidad virtual en capacitación. Lo que yo planteo ahí es, cuando ocupemos nuevas tecnologías, cuando ocupemos transformación digital, hagámoslo con inteligencia, con estrategia y no por moda. Como consultor me ha tocado ver casos de instalemos tal tecnología que es de punta y es un world class, pero se instala, no funciona, no da los resultados esperados y se empieza a echar la culpa a los trabajadores. Principalmente tú cuando haces una implementación digital tienes que ser capaz de analizar el proceso completo. Si no tienes un computador adecuado, conexión a internet, o no hiciste una capacitación que sensibilizara a las personas, va a fracasar. Como muchas teorías dicen que cuando tú no haces una buena gestión del cambio, esto falla. Esto no es por moda. La tecnología tiene que ser usada en función
a nuestro propósito, ¿cierto? Como yo les decía, la tecnología, al igual que el trabajo, son productos sociales. Tienen que estar en función hacia nosotros, no es porque sea moda. Y en recursos humanos estamos acostumbrados a seguir harta moda, ¿cierto? La analítica de datos, que Ninotka se los va a explicar mucho mejor en su presentación, pero por ejemplo a mí me gustó un análisis que vi que medía clima, las encuestas de riesgo social como predictor de radiación. Nunca me hubiese imaginado eso cuando yo estaba trabajando con un Excel por ahí por el 2010 en una oficina, ¿cierto? Donde básicamente tenía que hacer asociaciones menores. Acá puedes meter un montón de datos y puedes analizarlo con programas que te ayudan bastante, ¿no? Y lo que hablábamos, las nuevas formas de trabajo, el home office, la redarquía, que tiene que ver con esta eliminación de la, no la eliminación, como la disminución de las jerarquías como las conocíamos, ¿cierto? Jefe y una pirámide que bajaba, sino que las redarquías parece ser que la conexión entre personas tiene que ser más lineal y tiene que ser en función de resolver proyectos y de resolver problemas nuevos, ¿cierto? El trabajo parecía ser que va a ser por proyecto, lo cual va a traer este tipo de trabajador nomad que veíamos, pero además va a cambiar las formas de renta, porque ya el pago fijo parecía ser que, según las teorías, tiende a disminuir y el pago de proyectos tiende a aumentar. Y el endomarketing, que nunca nos hubiésemos imaginado en los 90 o en los 2000, o cuando uno trabajaba en empresa privada, el endomarketing tiene que ver es cómo vendo a las personas mi empresa para que sea un lugar que los enamore para trabajar. Es, no solamente voy a hacer marketing para que la gente de afuera quiera comprar las cosas de mi empresa, sino que también me importa mi cliente interno. Y empiezan a aparecer todas estas teorizaciones o todos estos avances en la experiencia de usuario interno, que antes siempre se conversaba del UX o de la experiencia de usuario externa, ¿no? Ahora hay un enfoque interno, por ejemplo, reclutamiento inbound, por decir algo, ¿no? ¿Qué está pasando en reclutamiento? Reclutamiento inbound, justamente, ¿cierto? Pasamos de un reclutamiento clásico, ¿cierto? De reclutamiento externo, mixto, interno, donde ocupábamos herramientas como aviso en el diario, llegábamos hasta publicar en una página de una universidad o hasta en trabajando, al 2.0 que ocupa ya las redes sociales para hacer otro nivel de seguimiento, instala LinkedIn, instala algunos temas de trabajo en Facebook, empieza a utilizar la tecnología de las comunicaciones. Posteriormente vemos el reclutamiento en Bold, que tiene algo interesante, que agrega 2 puntos, que es el atraer, o sea, yo generar ciertas acciones, ciertos procesos que me permitan atraer a las personas a mi organización, por ejemplo, publicaciones en Facebook, en Instagram o en plataforma TikTok, que hagan que esa sea una empresa deseable para mí. Una vez que esta persona es atraída, es tratar de ser convertida y contratada en alguien de la empresa, y aparece el concepto de enamorar en la organización. Si tienen tiempo, ya que en honor a que estas son charlas cortas, pueden ver el ejemplo de cómo recluta Heineken, que está en YouTube, y que muestra básicamente un reclutamiento que efectivamente uno diría, ese es el lugar donde yo quiero trabajar, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo en el área de reclutamiento. El área de selección ya tenemos casi de todo automatizado. Tenemos screen a través de HiQ o Worky, que te revisan los currículos en relación al perfil de cargo, chatbot para la entrevista en su primera instancia, y acá ya tenemos cosas que uno imaginaría que son del futuro, como en el HiView, que es como análisis con inteligencia artificial de lenguaje verbal, pero también de lenguaje no verbal. O sea, que lo que tú estés diciendo tenga una correlación con cómo lo estás diciendo. Lo cual, a mi parecer, es difícil hacerlo como psicólogo. Imagínense, eso ya lo está realizando una tecnología. O sea, estamos en selección de personal muy avanzado. Y uno dice, eso debe ser en... El BBVA francés de Argentina ocupa la mayoría de esta herramienta. O sea, para que vean que esto no es tan alejado como uno cree. En el caso del reclutamiento inbound, lo que es que Enjoy en Chile lo ocupa. La capacitación, como lo más relevante, para no entrar en tanto detalle, es la ocupación de realidad virtual para capacitar, ¿cierto? Que ha aumentado la retención de las personas en números importantes, como aparece ahí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Walmart coloca unas cámaras en la caja, en las cajas donde se hace la transacción, en el punto de venta, para observar a las cajeras y al tipo de cliente que va. Entonces ya no hay una teoría, tipo de cliente 1, 2 o 3, sino que Walmart puede decirte, hay un cliente A, un cliente B, un cliente C, y esta cajera le va mucho mejor con el
mejorar con el cliente C. Entonces ya tiene experiencias reales ante respuestas de esos clientes y con tecnología de realidad virtual posiciona a la cajera ante ese tipo de clientes para capacitarla en una relación dialógica, pero virtual. Súper interesante, ¿no? Cómo lo están utilizando. Y los resultados están a la mano, están a la vista, ¿no? En desarrollo organizacional, como las teorías que yo he estado mirando últimamente, planteadas por Jack Schwartz en 2019 en el Foro Económico Mundial, es como esta pequeña interpelación, porque finalmente dice que hay que tomar los conceptos de las teorías que venían anteriormente, como el ciclo de vida que planteaba en su minuto Chavenato, o como las teorías que planteaban posteriormente pilares como retener, desarrollar, o sea, atraer, desarrollar y retener, figuras clásicas del desarrollo organizacional y del desarrollo de talento, lo observa desde acá, que a mí me parece interesante que una teoría en construcción, desde los skills, el upskill y el reskill. El skill en desarrollo organizacional sería la competencia inicial. Si no tienes estas competencias, probablemente no puedas hacer el trabajo. El upskill es estas mismas competencias llevarla a un segundo nivel o a un tercer nivel. Y el reskill es capacitarte en nuevas competencias que te permitan realizar cargos diferentes. Aquí yo pongo un ejemplo, el mismo siempre, que es que, ejemplo, en un bar, ¿no? Si en un bar me preguntan cuáles son las skills, si yo tuviese un bar, el skill sería que las personas supiesen servir cerveza y una piscola, al menos, si no, no puede atender un bar, ¿no? Un upskill sería mandarlo a capacitar en coctelería, para que pudiera hacer caipirinha, mojitos. Y un reskill sería enviarla a capacitar para que pudiese manejar un grupo, administrar el lugar, negociar con proveedores y estar a cargo del bar, ¿ya? Entonces pasar a habilidades que son diferentes. Skill y upskill son el reforzamiento de habilidades similares, reskill es sumar a las habilidades que tiene habilidades que te pueden servir para otro tipo de cargo. En la misma encuesta de Gartner, cuando se le hace a 800 líderes, el 45% declara tener problemas con el talento, que no encuentra talento. Y ahí la pregunta es, ¿tenemos problemas de talento o lo estamos haciendo mal como áreas de recursos humanos? Yo creo que el problema principal es que nuestras áreas de recursos humanos, cuando uno lee, o cuando uno lee textos antiguos, que son de 2005, como no sé, pues, ¿por qué odiamos recursos humanos? O cosas posteriores, se va dando cuenta que recursos humanos lo que hace, o lo que está haciendo hace mucho tiempo, es, por ejemplo, voy a sacar a un contador que tiene 3 años de experiencia en retail y que estudia contabilidad, y contrata a un contador que viene de retail y que tiene estudios de contabilidad. Por lo tanto, el problema porque despediste a esa persona se mantiene, no hay nada nuevo. Entonces nos estamos olvidando de las buenas ideas. Y hay ejemplos emblemáticos como Nokia, que contrataba a personas recién tituladas, pero que tenían alto talento, y lo que decía principalmente era, tú con que hagas 12 proyectos al año y 2 salgan bien, yo ya siento que me pagué, porque estoy generando nuevas ideas. Por lo tanto, parecía ser que el talento está, pero parecía ser que estamos fijando en replicar modelos que vengan y trabajen al tiro, yendo en contra de todas las teorías de aprendizaje organizacional que dicen que uno en 6 meses recién está aprendiendo un trabajo y al año recién está agregando valor en ese trabajo. Parecía ser que esperan que uno haga el trabajo o aprenda inmediatamente, ¿no? Entonces estamos dejando de lado a las personas inteligentes, y las personas inteligentes no necesariamente tienen que haber hecho directamente lo que uno está buscando, porque te van a ayudar a acercar a una visión más actual de inteligencia, que es resolver problemas nuevos de forma funcional o creativa. Y para ir terminando, así cambió el mundo hasta hace un par de años atrás, ¿cierto? Cambió de un modelo de competencias. Esto es lo que estaba buscando o cómo se formaban las personas para ir a buscar trabajo. Pasó de lo pragmático a lo consciente o de lo sistemático a lo más reflexivo, por decirlo de cierta forma. ¿Qué se buscaba antes? Estar preparado para lo rutinario. Si tú repites este manual, probablemente tu proceso logístico salga bien. Actualmente lo que se está buscando es preparar profesionales para resolver problemas nuevos. Parece que la teoría o la información es de rápido acceso, pero el aprender o el convertirse en experto de algo es de un proceso largo reflexivo. Entonces ahí es donde está el tema. Parecía ser que vamos a necesitar profesionales que se adapten a tipos de trabajo, tecnologías, nuevas generaciones que van a irrumpir y que se van a tener que adaptar continuamente. O sea, los cambios van a ser muchísimo más acelerados. Pasamos de una cultura del conocimiento, donde el que más sabía sobre un tema era el que probablemente mejor le iba, a una cultura como
La traducción es como poner parte de mí en el rol, pero yo la definiría como una cultura en la que poner en juego tus habilidades, a pesar de que sean no tantas tal vez, es más relevante que saber mucho de un tema, sino cómo las pones en juego y eres capaz de resolver problemas nuevos. Pasamos de lo repetitivo, como yo les decía, todo manualizado, a lo reflexivo. O sea, ¿cómo soluciono este problema? No, en la universidad me enseñaron así, siempre se ha hecho así. No. Ahora es, mira, tenemos este problema nuevo, ¿cómo lo resolvemos? No, porque estamos enfrentándonos a eso. Y pasamos de competencias altamente técnicas como el Excel o etcétera, es la primera que se me ocurrió, a competencias como la autoeficacia, que es creer que uno con las competencias que tiene puede lograrlo, puede hacerlo, confiar en ello. Flexibilidad al cambio, que yo creo que es todo ahora. Pensamiento crítico para poder generar nuevas soluciones a problemas nuevos. Trabajo en equipo, que siempre va a ser un esencial, a pesar de que trabajemos online o home office, siempre estamos trabajando en equipo, como ahora. Antes de que lo que ustedes no ven es que nosotros nos juntamos un par de veces, hablamos, dialogamos y tratamos de llegar a un punto para que esto saliera bien, ¿no? Y responsabilidad social, que antes no aparecía en las competencias. Entonces, cuando nos vamos a lo que dice Mara Swan, que es posterior a lo que les mostré, esto es del Foro Económico del 2017, dice, parece que la cultura del conocimiento cambió. Conocer mucho parece que no es tan importante porque en Internet está todo. Hay una cultura de conocimiento, ¿cierto? Hay una cultura de información, o sea, la información está en todos lados. Pero lo más importante es que a pesar de que esté en todos lados, es cómo tú la pones en juego, cómo trabajas con ella. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que lograr en la universidad es desarrollar profesionales más reflexivos y con las herramientas que tengan un pensamiento, en este caso como de ingeniero, para poder resolver problemas nuevos. Y aparece el concepto de learnability, que tiene que ver con, para mí, uno de los conceptos más importantes, porque es el no dejar de aprender, el seguir aprendiendo constantemente para adaptarse a los nuevos trabajos y a los nuevos requerimientos que va a tener una organización. Lo que nos dice la Mara Swan es que una habilidad aprendida hoy va a ser la mitad de valiosa en 5 años. Entonces, ok, terminen su carrera, pero sigan agregando formal o informalmente habilidades, sigan aprendiendo. Entonces, ¿cuál sería, como Jack, lo que plantea Jack Schwartz, y cuál sería como lo que yo les podría decir que va a pasar entre los próximos 5 y 10 años, y probablemente menos, que va a ser muy importante el learnability, que es aprender, aprender, aprender y seguir aprendiendo, una competencia de mantenerse en eso, sin temores, adaptabilidad, lo que algunos autores también lo llaman como la no resistencia al cambio o salir de la zona cómoda. Vamos a estar constantemente saliendo de esa zona cómoda que tanto dolor de guatita nos da, ¿no? Y lo otro es aprender desarrollo de habilidades digitales. Yo, por dar un dato puntual, por ejemplo, Mara Swan, que es la que veía antes, decía que las personas que tengan algún nivel de estudio en UX o experiencia de usuario, ya sea cuando se observa desde usuario interno y externo, van a aumentar su empleabilidad cerca del 70% en los próximos 10 años. Y acá estamos recién en esa conversación. Entonces yo creo que estos son los 3 puntos claves junto al cambio de paradigma que mostré anteriormente. Un poco rápido, espero que le haya quedado claro. Muchas gracias. Bien, eso. Gracias, David. De nada, ya. Con eso estamos, entonces. Le voy a dar entonces el paso para que continúe con su presentación a Ninot Cafat. Espero que le haya gustado y cualquier consulta al final. Muchas gracias. Bueno, a mí siempre me parece súper interesante escucharlo a David porque tiene un estudio así como bien amplio de el tema de cómo hemos venido cambiando y sí, y seguimos cambiando y vamos a seguir cambiando, ¿no? Y muchas de las cosas que hace un par de años hablaban de que iban a pasar de aquí a 10 años, ya están pasando hoy día. Es como, yo creo que deberíamos cambiar el nombre de nuestra charla como al presente del trabajo. Sí, porque hace 2 años era el futuro, pero ya no es el futuro, ya es hoy. ¿Sí? Lo que pasa es que todavía nos cuesta mucho subirnos a esta transformación digital, por ejemplo, que es uno de los cambios que existe. ¿Sí? Vivimos en una época de cambios exponenciales que los hemos venido viendo en detalle con David y sí, definitivamente los cambios son exponenciales. O sea, la curva de los cambios se da de una manera
tan acelerada que yo diría que da vértigo. A mí así a veces me da vértigo. Uno no termina de aprender a usar un celular y ya salió la siguiente versión y el suyo ya quedó obsoleto. ¿Sí? Uno se compra un Smart TV y cuando ya empezó a entender cómo funciona, no, ya ese es obsoleto, cómprate otro, ¿no? Porque sí, la aceleración que tienen los cambios es rapidísima. Y otra cosa que también es muy rápida es la penetración de la tecnología en las personas. Estas son unas estadísticas de cuántas personas en Chile tienen acceso a la tecnología, y para tener acceso a la tecnología no hay otra cosa que comprarse un celular. Basta con eso para uno ya tener acceso a cuanta aplicación a uno se le ocurra. Uno puede acceder a la banca telefónica o sea, a través de la aplicación, comprar lo que quiera en cualquier parte del mundo a través de una aplicación, hacer clases a través de la aplicación de Coursera, y todo lo que uno necesite lo puede conseguir a través de su celular. ¿Sí? No me imagino lo que hubiese sido estar en pandemia sin internet, por ejemplo, debe haber sido una locura. Pero ahora casi todo el mundo tiene internet, más del 100% de las personas, hay personas que tienen 2 celulares y por eso esas cifras, ¿no? Y esto va creciendo, o sea, cada vez son más las personas que tienen acceso, ¿sí? Yo creo que ya nadie, o sea, hasta mi suegra que tiene la edad de la tierra, maneja su celular y sigue sus cursos por webinars y qué sé yo. Pero cuando hablamos de transformación digital, ¿de qué diablos estamos hablando? Transformación digital no significa solamente adoptar nuevas tecnologías, porque sí, ¿no? Como dijo David, porque está de moda. Se necesita ver bien qué es lo que quiero hacer. Es usar las tecnologías para mejorar el desempeño. Entonces uno tiene que analizar sus procesos para ver cuáles son estos procesos que necesitan, que se beneficiarían de una transformación digital. Pero no es solamente el decir, ok, voy a aplicar aquí la tecnología o acá, o voy a comprar este software, o voy a contratar este servicio, sino tiene que haber también talento empoderado y formado, que entienda qué se está haciendo, ¿sí? Una cultura ágil, una cultura flexible, porque cuando no hay una cultura ágil y flexible, normalmente lo que ocurre es que adquieren una tecnología y luego la quieren perpetuar. Y eso ya hoy día no sirve. Hoy en día vivimos siempre en beta, ¿sí? Uno adquiere una tecnología y tiene que estar viendo cómo viene la siguiente. O sea, si uno ve, yo como parte de mi locura personal, yo soy psicóloga, igual de David, y también me metí a estudiar programación. Cuando empezó el tema de la pandemia, la verdad de pensar que estaba metida en mi casa sin crecer, sin aprender, así que me metí a un pequeñísimo curso de 480 horas a aprender programación. Y ahí uno se da cuenta que ni bien termina de aprender un lenguaje, tiene que empezar a aprender el siguiente porque ya este no da abasto. ¿Sí? Uno se termina de instalar una versión de Java y ya esa no le sirve, necesita la siguiente que tiene cambios, entonces todo el tiempo uno tiene que estar aprendiendo. Entonces, si al interior de la organización no hay una cultura flexible, entonces no funciona. Pero no es solamente el cambio, como dijo David, por la moda, sino siempre basándose en datos, ¿sí? No es cambiar por cambiar, sino que los datos, la información, me digan que es necesario hacerlo, que va a funcionar, que me va a producir mayor ROI, que me va a ser más eficiente, que voy a gastar menos HH, ¿sí? Entonces, no es hacerlo solo por hacerlo. La transformación digital, entonces, no es solamente un desafío tecnológico, un cambio tecnológico. Tiene que haber un desafío cultural, un cambio cultural. Es un cambio de forma de ver las cosas, ¿sí? No es, vamos a tener todo lo último, lo más moderno, los software más importantes, los más robustos. Tengo que ver qué es lo que le sirve a mi organización. Y además siempre con foco en qué es lo que la información me dice, los datos me dicen que necesito cambiar, que necesito mejorar. Según la Organización Mundial del Trabajo, la automatización va a eliminar, para
dentro de unos 4 años, 75 millones de empleo. Pero por otro lado va a crear 133 millones de nuevas funciones. Entonces, mientras uno se mantenga en beta, se mantenga aprendiendo, se mantenga alerta a lo que va a pasar, entonces esto no va a ser ningún problema, ¿sí? Lo importante es que todos empecemos a gestionar nuestra carrera mirando hacia el futuro. Y si gestionamos la carrera de otros, también. Cuando estamos en el área de recursos humanos, no solamente estamos gestionando nuestra carrera, sino estamos gestionando las carreras de otras personas. Y parte de este diseño de carrera que hacemos tiene que ser mirando hacia el futuro, ¿sí? Que las personas no tengan solamente las skills que necesitan ahora, sino ir viendo hacia dónde vamos para irlos capacitando, no solo en lo que necesitamos ahora, sino en lo que vamos a necesitar de aquí a un corto periodo de tiempo, ¿sí? Ya casi todas las organizaciones tienen automatizado el tema de las remuneraciones, aunque créanme que casi todas, no todas, lo cual me parece alucinante. Cada vez están habiendo más evaluaciones automatizadas, digitalizadas, de lo que es evaluación de desempeño, por competencias, del team performance, engagement, etc. Hay muchas de estas evaluaciones que se hacen ya de manera automatizada, pero son muy pocas las empresas que guardan y analizan estos datos de los colaboradores, estos datos de los equipos. Normalmente lo que se hace es se toman las evaluaciones, tienen una reportería del promedio, los puntajes más altos, más bajos, pero ¿qué hago con eso? Es importante esa información luego utilizarla para tomar decisiones. Y esto es algo que, créanme, es muy fácil de hacer, es muy sencillo de hacer, pero la gente se complica mucho por eso. En cambio, en marketing y en ventas se hace todo el tiempo. O sea, desde mi punto de vista, y claro, porque yo estoy dentro del área de recursos humanos, yo estoy convencida de que lo más importante son las personas al interior de la organización y por eso tenemos que gestionarlas lo mejor posible y para gestionarlas lo mejor posible necesitamos utilizar los datos. Pero normalmente los de marketing y ventas, y claro, por eso están en esa área, venden mejor sus departamentos al interior de la empresa, son socios estratégicos más empoderados, más potentes, y por eso se utilizan todos los recursos ahí para justamente utilizar estos datos para tomar decisiones. Entonces, utilizan los algoritmos para predecir cómo es que la gente va a comprar y por lo tanto venderles mejor, ¿no? Entonces, así uno encuentra, por ejemplo, hay diferentes algoritmos como las reglas de asociación, donde ven diferentes patrones de asociación de eventos que normalmente, ¿cómo se utilizan? Se utilizan para ver, por ejemplo, que las personas que suelen comprar un producto inmediatamente van a comprar otro, ¿no? Y con causalidad. Entonces, por ejemplo, de todas maneras, si alguien compra, no sé, jamón y queso, de todas maneras va a comprar pan, ¿no? Hasta suena lógico. No necesariamente alguien porque compre pan, compra jamón y queso, ¿no es cierto? Porque puede comprar, no sé, mermelada, mantequilla, qué sé yo. Pero alguien que compra jamón y queso va a comprar pan de todas maneras. Y algo que me da mucha risa es, si la persona que compra es hombre y es día jueves o viernes y compra pañales, de todas maneras va a comprar cerveza. ¿No? Entonces también a veces se encuentran así asociaciones que pueden ser un poco bizarras, pero sirven para aumentar las ventas. Luego se hacen los clustering, los patrones de asociación para ver cuáles son los diferentes segmentos. Entonces por eso es que a mí me llega una publicidad de pronto diferente a la que le llega a alguien de 20 años, ¿no? Porque pertenezco a un segmento donde ya sabe el algoritmo qué cosa es lo que a mí me interesa. Y luego hay otros tipos de patrones que identifican, porque los algoritmos básicamente lo que identifican son patrones, ¿sí? Entonces hay varios algoritmos predictivos como el Random Forest, el Deep Learning, el Decision Tree, que lo que ven es si la persona emite un determinado tipo de conducta, hace o deja de hacer algo, qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Y todo esto se utiliza todo el tiempo en ventas y por eso díganme si no les llega a ustedes publicidad de justo lo que ustedes querían,
porque los tienen súper estudiado. No, pero es que yo cuido mucho mi perfil, que la privacidad. ¡Mentira! Basta que uno haga clic en cualquier página y ya saben, están reconociendo cuál es mi IP y todo esto se trabaja muy fácilmente a través del data driving, que es el análisis de todos estos algoritmos y cómo se decide. Todas las decisiones de comerciales y de marketing se toman a través de el uso de estos algoritmos, ¿sí? Si tenemos una mirada un poco global de lo que pasa en cuanto a en Latinoamérica, la mayoría de empresas considera que es prioritario que exista un cambio hacia una cultura digital. La gran mayoría de empresas considera que es prioritario, ¿sí? Y la gran mayoría de empresas considera que es recursos humanos el que tendría que liderar estos cambios. Y recursos humanos no necesariamente está preparado, ¿sí? Porque por otro lado, cuando se ve si recursos humanos está capacitado para liderar el cambio, bueno, la gran mayoría no, ¿sí? O sea, un 35% sí está capacitado, otros algo, pero no suficiente, y otro porcentaje no tiene idea, ¿sí? Si pensamos en qué tenemos que capacitarnos, bueno, en diferentes sectores hay diferentes tecnologías que son las que más se van a necesitar y no necesariamente todos las conocemos, pero sería bueno que empecemos por lo menos a indagar un poco de qué se trata, porque ojo, que no tenemos que profundizar mucho en esta teoría, no tenemos que profundizar mucho en estas tecnologías, pero sí tenemos que entenderlas para poder tener conversaciones, para poder hacer los pedidos adecuados, ¿sí? Y que la gente de TI no tenga que estar iterando tanto porque no nos estamos entendiendo, ¿no? En recursos humanos muchas veces no se maneja muy bien la información. Y la expectativa que tiene la mayoría de empresas hacia recursos humanos es que por lo menos manejemos un sistema de gestión de desempeño integrado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que podamos tener toda la información de nuestros trabajadores en un sistema que nos permita ir tomando mejores decisiones sobre los procesos en el ciclo de empleabilidad, ¿sí? Esto es de hace poco, que el 49% de las empresas en Chile ya está en proceso de transformación digital y en la mayoría de casos el 63% producto del COVID. Ha sido así el mejor agente impulsor de la transformación digital, el COVID. Porque nos vimos en la urgencia, ¿sí? Pero lamentablemente por hacerlo con urgencia muchas veces se hizo sin hacer mucho análisis, ¿ok? Y son diferentes áreas las que lo vienen implementando y solamente el 30% en recursos humanos. La gran mayoría, como decíamos, en comercial y ventas, ¿no? Operación, producción, marketing, recursos humanos está un poco por debajo. Entonces, si tengo como recursos humanos el desafío, el enorme desafío de tener un sistema de gestión de desempeño integrado, primero tengo que saber cómo integro esa información, cómo obtengo esos datos y luego cómo los voy almacenando para luego hacer correr los diferentes algoritmos, ¿no? Estas son como las preguntas básicas. Y muchas veces la gente se dificulta un poco pensando en que, ay, pero hay mucha data que es inestructurada y esa es mucho más difícil de analizar, mucho más difícil de guardar. Entonces ahí necesito que un data lake o qué sé yo. O sea, yo les diría, no hay que preocuparse mucho de eso. Empecemos con lo que es la data estructurada, que con eso ya tenemos un montón de información, ¿sí? De acá un poco para explicarles de qué se trata el tema de Machine Learning, que muchas veces uno escucha hablar de Machine Learning y como que no tiene claro exactamente de qué se trata. A la máquina uno le enseña, dijimos, patrones, ¿no es cierto? Cuando digo máquina me refiero a un software. O sea, un software se le llama, se le dice una máquina, así como hay algunos bots, robots, que también es un software, no necesariamente tiene una corporalidad, ¿sí? O sea, puede estar metido en el celular, en la computadora, es un software.
Entonces uno lo que hace es, le muestra, por ejemplo, diferentes fotos de perros y le dice perro, 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 este es perro, este también es perro, este también, perro. Y luego lo mismo con gato, 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 este es gato. Entonces la máquina empieza a ver cuáles son los patrones. Todos los animales que tienen estas características son perro, ¿no? Todos los animales que tienen estas características son gato. Ahí, si de pronto uno le muestra a Garfield o le muestra este gato de esfinge pelado, ahí se puede confundir si le hago la pregunta, pero si la muestro y le digo gato, entonces va a incorporar esto a su aprendizaje. Y así tengo que mostrarle muchos de estos gráficos, dibujos para que lo entienda, ¿sí? Pero lo llega a hacer también que, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en Facebook tiene un Machine Learning para identificar nuestra cara. Entonces, cuando alguien sube una foto en la que salimos nosotros, ¿no? Te pregunta si te quieres etiquetar porque alguien te subió ahí. Pero lo llega a hacer también que a veces sale, no sé, nuestra oreja y ya pregunta, ¿te quieres etiquetar? Porque sí, identifica que esa orejita es de uno, ¿sí? Y uno ni siquiera sale completo, porque aprende muy rápido, identifica los patrones muy rápido, ¿sí? Y esto básicamente es el Machine Learning. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una selección de personal, yo puedo enseñarle al software quién es un buen trabajador, porque luego cuando le presente a los candidatos, yo lo que quiero es que me diga cuál de estos candidatos va a ser un buen trabajador. Entonces, ¿qué hago? Le doy, por ejemplo, alimento el Machine Learning con resultados de pruebas y resultados de desempeño de diferentes trabajadores. Entonces va identificando cuando tienen qué tipo de resultados tienen mejor evaluación de desempeño. Entonces luego le muestro las pruebas de mis candidatos y me va a decir cuáles son los que van a tener buen desempeño, ¿sí? Por eso nos sirve a los de recursos humanos el Machine Learning. Y esta es una investigación que se hizo, que puede ser, de pronto alguien me puede decir, pero no es tan ético. No sé si ético o no ético, pero como experimento funciona, de ella que se use o no se use ya es otro tema. Pero se alimentó el Machine Learning con la foto, la cara de los alumnos y su nota. Cara, nota, cara, nota, cada nota. Y después, mostrándole la foto de alguien, la máquina podía predecir qué nota se iba a sacar el individuo, ¿sí? Porque hay rostros que tienden a tener mejores notas, ¿sí? Y lo mismo en el trabajo, hay rostros que suelen tener mejor desempeño que otros, ¿sí? No se usa esto para selección y obviamente no lo usamos para poner nota, pero digamos queda como dato freak, ¿no? A mí me encanta Laszlo Bock. Laszlo Bock fue vicepresidente de Recursos Humanos de Google y como buen trabajador de Google medían todo, ¿sí? Entonces él decía, ¿por qué en recursos humanos no se miden las cosas como se miden en el área de ingeniería, ¿no? O sea, ¿por qué invertimos tanto en algo que luego no estamos midiendo el retorno, no estamos midiendo si realmente es una buena inversión? Entonces, escribió este libro, que no lo tengo por acá, escribió este libro, que es esos son mis lentecitos, traducido al español, donde muestra cuáles son las diferentes mediciones que él hacía y que me parecen geniales, y hay una frase que dice, párate en hombros de gigantes, ¿no? Entonces, si esta persona lo hacía y le salía bien, hay que imitarlo, ¿sí? No hay que inventar la pólvora. Entonces, ¿qué es lo que medía? La efectividad de las diferentes fuentes de reclutamiento. Entonces veía, mis trabajadores buenos, ¿de qué fuente me han llegado? Me llegaron de portal, me llegaron de LinkedIn, me llegaron de recomendaciones, ¿de dónde? ¿Sí? Los malos, ¿de dónde me llegaron? También. Luego midió si la universidad de procedencia te ayudaba a predecir desempeño. No, no ayudaba, chao. La validez predictiva de los diferentes instrumentos de evaluación. Y vio que la mayoría de instrumentos de evaluación que andamos usando no miden nada. Entonces, si no miden nada, ¿para qué se usa? Para lo único que sirve es para perder tiempo, ¿sí? Porque no tiene validez predictiva. Y normalmente
cuando uno hace un reclutamiento es porque quiere predecir, ¿no es cierto? Si no, uno podría leerles el tarot, el horóscopo o tirar la monedita, ¿no? Lo que uno quiere es poder predecir. Vio que de los instrumentos de evaluación sí predicen los test de inteligencia y sí predice las entrevistas por competencias. Y dentro de las entrevistas por competencias, además, se puede medir la validez predictiva de cada pregunta, ¿sí? Y también se puede medir la validez predictiva de cada entrevistador. Ellos vieron que a más entrevistadores, mayor validez predictiva. Entonces, los pobres candidatos tenían que pasar por 10 entrevistas. Y ellos obviamente veían que era mucho tiempo, porque además a Google postula muchísima gente. Calculan que aceptan al 0,6% de los trabajadores que postulan, ¿sí? De los candidatos que postulan. Y ellos invertían 10 horas, 10 entrevistas por cada candidato. Entonces, por cada buen candidato, ¿no? Entonces dijeron, vamos a ver cuál es la validez predictiva de 10. Ok, es tanto. De 9, igual. De 8, igual. Y así hasta que llegaron a 4. De 3, bajó. Entonces ahora hacen 4, ¿sí? Y así todo lo miden para siempre ir mejorando. Y una vez que terminan de mejorar algo, empiezan a ver cómo lo mejoro aún más. Y una vez que lo empiezo a implementar, cómo lo mejoro aún más. Y esto es parte de lo que es la cultura que se necesita tener para poder implementar la transformación digital. No es que, ok, ya me di, entonces este va a ser mi proceso y lo sello, ¿sí? Lo cincelo en piedra. No, sino que lo sigo mejorando y lo sigo mejorando. Entonces, al final lo que vieron fue que la mejor fuente era cuando alguien lo había recomendado, alguien que ya trabajaba en la organización lo había recomendado y se le tomaba el test de inteligencia para después de esto pasar a la entrevista por competencias. Y esta combinación era 3 veces más efectivo y 5 veces más eficiente que que vengan por alguna plataforma, que vengan por LinkedIn, ¿no? Y acá pues, normalmente uno piensa, bueno, pero en mi empresa se hace tan diferente porque lo que estamos haciendo es, venimos haciendo esto, ¿no? Se recluta de tal manera, luego se toma, no sé, Lusher, se toma Zuliger, qué sé yo, y no tienen validez predictiva. Y se siguen haciendo. Y no solamente se siguen haciendo, sino no se mide si tiene validez predictiva. Y luego cuando se ve, oye, ese candidato que mandaste no, renunció a los 3 meses. Ah, mira, volvamos a hacer el mismo proceso. Si ya vimos que no resultó, la información, los datos, la experiencia, la evidencia, me dice que ese proceso no resultó. Normalmente uno culpa al candidato. El candidato no tiene la culpa. La culpa es del proceso que está mal diseñado. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, ay, pero hay que medir tanto, hay que medir todo. Se puede hacer más fácil. Para empezar, Excel. Todos manejan Excel, ¿verdad? Para empezar, se puede utilizar Excel. Entonces, por ejemplo, esto es una tablita, ¿sí? Mía, donde tengo, por ejemplo, bueno, el ID de cada uno de los... Estas son personas que están trabajando en la organización, ¿sí? Entonces tengo su identificación para saber quién es. Obviamente no voy a poner acá el nombre. La edad, el tiempo en el cargo, la antigüedad, meses, qué tan puntuales son, y esto es dicotómico, ¿no? Si es puntual, no es puntual, en qué comuna está, más cerca, más lejos, el puntaje en la evaluación de desempeño, y estas son algunas de las variables del DISC, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Simplemente correlaciones, bien fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo que entre evaluación de desempeño y la variable G, ¿no? Que en este caso es una de las variables del DISC que ve si la persona trabaja duro, ¿sí? O entre la puntualidad y la orientación al detalle y la evaluación de desempeño y la capacidad de organización, hay una correlación muy alta. Entonces puedo predecir con un 90% de acierto que alguien que tiene una G alta va a tener un buen desempeño. Y con un 62% de acierto puedo predecir que las personas que tienen una alta D van a ser más puntuales. En este caso es inversamente proporcional por cómo se puso el 1 y el 2. Y con un 64% de acierto puedo predecir que alguien que tiene una alta C va a tener un buen desempeño. Eso ya es un montón.
¿sí? Solamente con hacer esto ya es un montón. Y cuando uno empieza a trabajar de esta manera, empieza a darse cuenta que, oh, mis procesos mejoran, mis reclutamientos son mejores. La gente a la que contrato tiene una rotación más baja, tiene mayor calce con la organización, tiene mejor desempeño, mejor fit cultural. Entonces, después de que uno sabe manejar así sus datos y empieza a ver más curiosidad y empieza a ver ganas de hacer las cosas mejor, entonces puedo pasar a utilizar los algoritmos. Y para eso tengo que ir guardando mi información, entonces voy guardando la información de mis candidatos, de los que quedan, voy guardando luego la información de cada uno de esos individuos, cómo es su evaluación de desempeño, si tuvieron, no sé, amonestaciones, felicitaciones, todas las diferentes métricas que puedo ir usando, la voy guardando. Y después hago algo muy sencillo, agarro ese Excel y lo meto, plic, a un programa de algoritmos que puede ser un RStudio, puede ser un RapidMiner. Le pregunto al DTI por último qué es lo que puedo usar, pero yo ya tengo la información y lo que hace es esto, lo mismo que es una correlación, pero lo hace por capas. Entonces, algo que tienen los algoritmos es que no te dicen cómo es una caja negra, no te dicen cómo llega a esa conclusión, pero sí te puede decir, en base a la información que uno le da, hacer predicciones. Entonces uno puede predecir quién va a tener un buen desempeño, quién va a tener un buen desempeño si lo cambio a tal área, quién va a tener un mejor desempeño con tal jefe o con tal otro jefe, ¿sí? Me puede predecir también, dado que, por ejemplo, si faltó 3 veces en los últimos 2 meses y me pidió tal cantidad de licencias, entonces yo puedo predecir que va a renunciar. Puedo predecir que está buscando otro trabajo, ¿sí? Porque también puedo ir utilizando asociación de eventos. Entonces, puedo ir viendo, cada vez que alguien renuncia, voy viendo qué es lo que venía pasando antes. Ah, pedía licencias. Entonces, hay un determinado número de licencias o tardanzas que me ayudan a predecir si alguien va a renunciar o no, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tengo datos, puedo predecir qué candidato va a ser efectivo en qué cargo, puedo identificar qué variables, qué competencias son las que determinan el éxito en un líder, en un vendedor, en alguien de atención al público, ¿no? Puedo identificar qué características favorecen que un equipo sea más sinérgico que otro, a qué personas puedo poner a trabajar juntas, ¿sí? Puedo también ver a través de la agrupación a qué grupo de gente le doy qué beneficios, ¿sí? Así como se utiliza la segmentación para vender de manera más efectiva, también para retener de manera más efectiva. Entonces a veces me dicen, ay, pero entonces se está reduciendo a las personas a un número, pero con eso estamos mejorando la calidad de vida de justamente esas personas, ¿sí? Porque así estoy gestionando la carrera, el bienestar, el calce y por lo tanto la calidad de vida de los colaboradores en base a la data, en base a la información que tengo de ellos, ¿sí? Y hasta ahí llegó mi presentación. Muchas gracias, Minoska, muchas gracias, David. Obviamente tenemos unas preguntitas para ustedes antes de finalizar este ya directo. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos de la generación actual en el mercado laboral actual? David. A ver, los desafíos son menos claros que los que uno podría haber dicho hace 20 años atrás, evidentemente, ¿cierto? Yo creo que el desafío va de la mano con el seguir entendiendo que el aprendizaje es sumativo, ¿no? O sea, que yo soy psicólogo y no estoy sentado frente a un paciente. La mayor parte de mi vida la he hecho en empresas de recursos humanos y en la academia. Y eso tiene que ver con que yo me titulé de psicólogo, pero posteriormente fui agregando competencias, habilidades, skills, como le quieran llamar, a mi forma de trabajar principalmente, que no necesariamente tienen que ver con mi carrera, ¿cierto? Por ejemplo, trabajo harto con estadística o harto con análisis cualitativo, etcétera, y con software, y eso no tiene que ver con mi carrera. Yo pondría un poco para darle consistencia a la charla, yo creo que como el concepto de learning
que es como seguir aprendiendo y seguir manteniéndose actualizado en un mundo constantemente cambiante y fluido, como dice Moravec, es la clave número uno. Y también hay una responsabilidad de la mano con las universidades, que es una conversación que mantenemos en general en la universidad donde yo trabajo, que tiene que ver con generar no profesionales de manual. No, este es el manual para hacer selección, como bien decía Ninochka cuando hablaba de selección de personal, que todavía seguimos tomando Lucher, que tiene una probabilidad de acertarle casi como si yo quisiera bailar. O sea, no sé cuál de las dos me da mayor validez predictiva, ¿cierto? Entonces, una es volvernos profesionales del área que sea, pero con un pensamiento profesional adecuado. ¿Por qué? Porque lo que viene de aquí en adelante no es repetir cosas, sino que es resolver problemas nuevos. Creo que esa es mi visión, principalmente. Es entender que nos vamos a enfrentar a cambio, entender que vamos a trabajar con distintas generaciones y no ser resistentes al cambio, sino que subirse a la ola del cambio. Perfecto. Ninochka, no sé si quieres complementar algo. Sí, o sea, como dijo David, eso de estar todo el tiempo aprendiendo, porque eso no va a parar nunca. O sea, el día que alguien diga, no, es que yo creo que ya lo sé todo, o sea, hay que echarlo, porque no sirve tener a alguien que cree que sabe todo, porque nunca se sabe todo. O sea, uno termina de leer un libro y ya quedó obsoleto, más o menos. Entonces, uno tiene que todo el tiempo estarse capacitando y recapacitando, y en algunos casos no solamente tiene que aprender, sino también desaprender, porque hay cosas que uno podía jurar que era de una manera, porque todas las pruebas se decían así, de pronto uno se da cuenta que ya no es así, ¿no? Entonces, saber que la vida es dinámica y que lo va a seguir siendo. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la última preguntita que hay en el chat. Dice, se ha hablado de lo mucho que está cambiando y o cambiará, pero ¿qué trascenderá? ¿Qué no cambiará? ¿Me permites? Adelante. Yo creo que lo humano no cambia, ¿sí? Lo humano no cambia. O sea, cuando hablamos de liderazgo, por ejemplo, el liderazgo, si bien ahora se arma, en este momento yo estoy armando, por ejemplo, un curso de liderazgo de equipos remotos, pero lo que es liderazgo en sí no cambia. O sea, la calidad humana no cambia, lo que cambia es el cómo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos sabemos que los líderes que favorecen la comunicación al interior de los equipos tienen mejores resultados, pero ya no es sentarse a tomar un café con sus trabajadores, sino uno hace una reunión por Zoom. Y ya no es pasar por el escritorio de alguien y decirle, hola, ¿cómo estás? Sino es darle una llamadita telefónica. Ya no es juntémonos a, no sé, motivar al equipo de ventas, sino hagamos un juego interactivo y no. Entonces, el cómo va cambiando, ¿sí? Cuando hablamos de reclutamiento y selección, yo necesito a alguien, así como hace 10 años, 20 años, 40 años, necesitaba a alguien que calce con el cargo, que pueda hacer el trabajo, que se motive con el trabajo y que calce con la cultura. Hoy en día sigo necesitando exactamente lo mismo, ¿sí? Pero el cómo llego a él es diferente, porque antes me sentaba con él y conversaba y de repente tenía una conversación de 2 horas y le tomaba 20 pruebas y qué sé yo. Hoy día le mando un link donde llena unas cuantas encuestas. Si pasa esas encuestas, entonces me deja un video currículum y después de eso puede ser que por ahí, aquí Clouding o qué sé yo, analicen el video y vean a través de la inteligencia artificial su lenguaje verbal, no verbal, si es coherente con el discurso, y después de eso lo entrevisto, y ahora es una entrevista por competencias estructuradas. O sea, el cómo llego a eso ha cambiado, pero lo que necesito es lo mismo, ¿sí? Hace 50 años y hoy en día se necesitan líderes que digan hola, por favor, gracias, ¿no? Esas cosas no cambian. Perfecto, muchas gracias, Ninochka. David, ¿que quieras complementar algo? Yo tengo una opinión bastante similar. Yo creo que las tecnologías siempre han existido y siempre han cambiado y van a seguir cambiando. Lo que no cambia en las organizaciones es que cuando uno mira los conceptos desde el más básico hasta el más actual, siempre aparecen 3 pelotitas. A mí que me gusta enseñar con pelotitas, aparece que una organización son personas moviendo una estructura para llegar a objetivos. Por lo tanto, las personas están en el centro de la organización. Y no tenemos que olvidar que el trabajo, por mucho que lo tecnologicemos, es un producto social. Son personas haciendo cosas entre personas. Y la tecnología
también es un producto social, ya que las personas, cuando tenemos necesidades, empezamos a desarrollar tecnologías. Por lo tanto, la tecnología está a disposición de las personas. Lo que no va a cambiar, y lo más antiguo de todo, parece que pensar es gratis, ¿no? Pensar y ser reflexivo y ser capaz de ocupar mi conocimiento, ocupar lo que yo entiendo en función de las cosas que quiero resolver, o sea, ser capaz de resolver problemas nuevos de forma funcional, es lo que no va a cambiar nunca. Por lo tanto, la universidad es como un boleto para el trabajo, que se vio mucho en los 90. Yo creo que es un concepto que de a poco ha ido cambiando y estamos tratando de generar academias mucho más reflexivas para tener alumnos con un estilo de pensamiento adecuado para resolver problemas de su ámbito de competencia. Eso. Perfecto, gracias David. Y la última pregunta es, hay una función que no podrá jamás ser reemplazada, las relaciones humanas. Entonces la tecnología tiene límites. ¿Cuál es la postura de los expositores? Obvio que la tecnología tiene límites. Hay cosas que la tecnología lo único que hace es te permite las tareas automatizables, automatizarlas, ¿sí? Eso es lo que hace la tecnología. En el lugar de tener a alguien horas haciendo una correlación y otra y otra y otra para llegar a poder tener un modelo predictivo, metes toda la información en un algoritmo, ¿sí? Te hace los análisis para darte datos, pero la información, pero esa información la utiliza un ser humano. O sea, en base a esa información, las decisiones la toma un ser humano, ¿sí? Y en cuanto, por ejemplo, los chatbots de ventas, si tú le preguntas, ¿dónde está la sucursal? Te puede responder dónde está la sucursal, ¿no? Pero ya preguntas más complejas, entra a tallar una persona. O sea, la información básica te la puede dar un chatbot, pero luego la negociación la va a hacer una persona. Entonces, toda esa parte humana no se puede reemplazar. Claro. Muchas gracias. Sí, o sea, viéndolo de esa forma las tecnologías están hechas para satisfacer necesidades humanas. Es cosa, principalmente lo que hablaba Ninotchka con su análisis, tiene que ver con ayudarnos a tomar mejores decisiones a las personas. Y si te vas a otro ámbito, por ejemplo, en una tecnología, porque acá no hemos basado como las charlas en recursos humanos, no hemos basado en recursos humanos, pero la tecnología siempre debería estar en función de favorecernos y de abaratar costos también. Por ejemplo, Jorge Zúñiga, creo que se llama, que es un inventor chileno muy connotado, que lo que hizo fue las prótesis de manos, que valían sobre $1 millón para los niños, las llevó a un formato gratuito en un documento para impresoras 3D. Y ahora una prótesis que te valía $1 millón y tanto te vale $50.000, incluso las tiene modificadas con manos de superhéroes para los niños, porque son más amigables. Entonces, ¿hay límite? Sí hay límite. La tecnología siempre tiene que estar en función de las personas y no al revés. Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos a los expositores, doctora Ninotchka Fache y máster y nuestro docente de la carrera de Ingeniería Comercial, David Naranjo. Con esto ya finalizamos la charla El futuro del talento y la transformación digital en recursos humanos y les recordamos a la audiencia poder contestar la encuesta de satisfacción que fue publicada en el chat de Teams. Así que agradecemos nuevamente y espero volver a encontrarnos en una nueva oportunidad. Ok, muchísimas gracias a todos. Gracias, adiós.